Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Son las 5 de la tarde del miércoles 19 de agosto del 2020. A nombre del señor secretario de Educación Pública, don Esteban Moctezuma Barragán, lo saludo con mucho gusto. Él se encuentra en San Luis Potosí con el señor presidente para asistir a la reunión de CONAGO. Iniciamos con el 17º programa de regreso a clase en Palacio Nacional. Les agradezco que nos acompañen desde sus hogares. Les recuerdo que el próximo lunes 24 de agosto iniciamos formalmente las clases a distancia con validez oficial. Los aprendizajes estarán basados en los libros de texto y las clases serán por televisión, radio, con cuadernillo de trabajo o internet. Estaremos con ustedes en las conferencias diarias hasta el domingo 23 de agosto, es decir, un día antes del inicio de clases. Seguimos atendiendo sus dudas y comentarios a través de los medios que aparecen en este momento en su pantalla. Ahí se señalan las formas de contacto. Por lo que se refiere al día de hoy, vamos a hablar sobre regreso a clase Aprende en Casa 2 en su nivel de bachillerato. Para ello, están aquí el señor subsecretario de Educación Media Superior, don Juan Pablo Arroyo Ortiz. Muchas gracias, señor subsecretario. Gracias. Se encuentra también la directora general de bachillerato, doña María de los Ángeles Cortés Basurto. Maestra, muchas gracias. Gracias. También está con nosotros el jefe de la Unidad de Educación Media Superior, Tecnológica, Industrial y de Servicios, don Rafael Sánchez Andrade. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y el señor coordinador de Bachillerato Virtual, Prepa en Línea, don Eduardo Pérez. Buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Empecemos, si les parece, respondiendo algunas preguntas. Vamos a ver la primera pregunta del día de hoy. ¿Qué actividades se están realizando en los planteles para el regreso a clases? ¿Se está atendiendo a los jóvenes que no tienen internet? Le pido respetuosamente a don Rafael Sánchez que responda esta pregunta, si es tan amable. Muchas gracias, licenciado Enrique Quiroz. Con su permiso, señor subsecretario Arroyo. Con el gusto de saludar a cada uno de ustedes. En la educación media superior, desde hace semanas, particularmente desde el 23 de marzo, iniciamos diferentes actividades para estar acompañando a los docentes y a los directivos de los más de 10,000 planteles que de alguna manera dependen de la Subsecretaría de Educación Media Superior de manera directa. En ese sentido, hace algunos días se dieron a conocer los criterios generales para la reapertura de los planteles, el regreso a clases y el inicio del ciclo escolar 2020-2021, como un elemento de apoyo para que los planteles, los directores, los responsables de los subsistemas de media superior en el país den a conocer a su personal, a sus alumnos y a sus padres de familia cada actividad que se va a realizar en dos grandes escenarios. Uno,
a partir del 24 de agosto, que es en donde vamos a poner en práctica esas estrategias de aprendizajes intensivos para aquellos chicos que no hemos logrado acompañar a partir del 23 de marzo. Esto es, tenemos a nivel nacional el promedio de un porcentaje de atención del 81%. Hay un 19% que tenemos que atender a partir del 24 de agosto durante un periodo de 4 semanas, 2 de ellas intensivas. A lo largo de estas semanas, los docentes y directivos han emprendido acciones innovadoras, tal vez, algunas por medio de radios locales, otras por medio de perifoneo, otras por llamadas telefónicas, otras preguntándole a los compañeros que conocen a algún chico que no ha tenido acceso a Internet o a conectividad. El segundo momento que debemos de cuidar es el inicio del ciclo escolar, a partir del 21 de septiembre. En ello hemos trabajado también de manera muy intensa, porque cada uno de los planteles tiene ya una propuesta para el regreso a clases. No es una propuesta uniforme a nivel nacional, porque las condiciones en el país, en los estados, en los municipios, son muy diferentes. En ese sentido, se ha dado la facultad, la autonomía a cada director de que haga sus propias propuestas. Algunos han propuesto regresar de manera semipresencial, otros utilizar herramientas tecnológicas, otros en un modelo a distancia, de tal manera que todos estarán trabajando con los alumnos en horarios discontinuos, con diferentes estrategias como las que ya he mencionado. Algo que es importante enfatizar es que en la media superior hemos capacitado en estas semanas, en estos meses, a más de 290,000 maestros en diferentes plataformas. Y actualmente, al corte del día de ayer, 50,000 de estos maestros de media superior en el país están registrados para tomar el diplomado Gestión del Trabajo Remoto y Aulas Virtuales para docentes de educación media superior. Atendiendo a la segunda pregunta, ¿se está gestionando a los jóvenes que no tienen acceso a Internet? Por supuesto que sí. Cada plantel, cada docente está haciendo el mayor de los esfuerzos para localizar a estos jóvenes que, como he mencionado, no hemos logrado acompañar, a pesar de todos los esfuerzos. Y a partir del día 24 estaremos trabajando con ellos de manera presencial. Es cuanto, subsecretario. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Si les parece, veamos la segunda pregunta del día de hoy. ¿Cuándo y cómo se reinician las actividades de prepa abierta? ¿Cómo se resolverá aquello que tenemos exámenes pendientes? Le quiero pedir a la maestra María de los Ángeles Cortés que responda, si es tan amable, esta pregunta. Muchas gracias, licenciado Quirós. Con su permiso, señor subsecretario. Bueno, yo les quiero comentar que la preparatoria abierta es un servicio educativo público que se brinda a nivel nacional y que representa una alternativa para todas aquellas personas que deseen iniciar, continuar o concluir su bachillerato, pero que por diversas razones no pueden hacerlo en un servicio o en un sistema escolarizado. Esta modalidad es muy flexible. ¿Por qué? Porque no se requiere un examen, no tenemos examen de admisión, las inscripciones están abiertas todo el año, los estudiantes pueden elegir libremente su trayectoria curricular, su trayectoria educativa, también tienen libertad para elegir sus horarios y su calendario de estudios. Se puede estudiar a cualquier edad y no hay un plazo máximo para hacerlo. En esta modalidad los estudiantes son autodidactas, es decir, ellos van aprendiendo por su cuenta, pero también les damos la opción, la alternativa de las asesorías académicas. Estas asesorías pueden ser en línea o pueden ser presenciales. En el caso de las asesorías en línea, estas se han venido o se han continuado brindando desde que inició la contingencia. En el caso de las asesorías presenciales, estas se van a reanudar una vez que tengamos el semáforo en verde. Cabe señalar que en el caso de la Ciudad de México, los centros de servicio de preparatoria abierta están dando asesorías, han continuado durante todo este periodo de contingencia, dando asesorías en la modalidad a distancia, utilizando herramientas como el correo electrónico,
las redes sociales, el chat e incluso con llamadas telefónicas. Digamos que para poder aprobar los módulos o las asignaturas de la preparatoria abierta, se hace a través de exámenes. Estos exámenes nosotros los tenemos suspendidos desde la última semana de marzo, desde el 23 de marzo, pero ahora ya contamos con la autorización de la Secretaría de Salud para poder reanudar su aplicación. Y esta aplicación va a ser mediante una computadora en un aula controlada, con un sistema de citas y por supuesto que guardando todas estas medidas sanitarias. El día de mañana vamos a reanudar esta aplicación de exámenes de preparatoria abierta en las instalaciones de la Dirección General del Bachillerato. Los exámenes se van a llevar a cabo los días martes, jueves y los sábados en un horario de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Y sí quiero reiterar que va a ser a través de un sistema de citas. En un primer momento vamos a darle prioridad a aquellos estudiantes que están por concluir su bachillerato y que están por entrar a las instituciones de educación superior. Y en un segundo momento vamos a estar atendiendo al resto de la demanda. Eso es todo por mi parte, señor subsecretario. Muchísimas gracias, maestra. Veamos la tercera pregunta del día de hoy. Prepa en línea es parte de la estrategia de educación a distancia que está anunciando la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo le hago para inscribirme en prepa en línea y continuar mis estudios de bachillerato? Le pido al maestro don Eduardo Pérez que responda, si es tan amable, esta pregunta. Muchas gracias, doctor Quirós. Muchas gracias, señor subsecretario. Claro que sí. Lo primero que tendría que decir es que Prepa en Línea es un servicio educativo gratuito del Gobierno federal que ya lleva 6 años de experiencia dando clases en la modalidad virtual. Prepa en Línea ya es una institución que tiene experiencia en la modalidad virtual. Actualmente atendemos a más de 151,000 estudiantes en toda la República Mexicana e incluso también tenemos algunos estudiantes en el extranjero. La modalidad virtual significa que damos un bachillerato general, pero mediado a través de la tecnología, a través de una computadora, una tablet y de Internet, e incluso puede ser a través de un teléfono celular. Como les decía, ya tenemos más de 150,000 estudiantes y las edades que atendemos van de los 13 a los 83, 85 años, incluso hemos tenido estudiantes. Esto significa que cualquier persona que tenga el deseo de concluir, iniciar su bachillerato, lo puede hacer también en Prepa en Línea SEP. Atendemos a diversa población, trabajadores, deportistas, artistas, madres solteras, padres, madres, cualquier tipo de persona, jóvenes, adultos de cualquier edad que estén interesados en concluir su bachillerato en línea. Como digo, lo único que hace falta es un dispositivo electrónico y conectividad a Internet. En el presente año, 2020, hemos abierto 3 convocatorias. En estas 3 convocatorias han participado en cada una de ellas más de 50,000 aspirantes. Tan solo en la presente convocatoria que está abierta actualmente y que termina el 30 de agosto, ya tenemos más de 70,000 registros de aspirantes interesados en cursar su bachillerato. Todavía faltan un poco más de 10 días. Se pueden inscribir todos los interesados en nuestro portal www.prepaenlinea.sep.gov.mx. La convocatoria cierra el 30 de agosto. Muy bien, es importante decirles que también existe el trámite de equivalencia de estudios, con lo que cualquier estudiante de cualquier subsistema puede hacer el trámite si estuviera interesado en cursar el bachillerato en línea y cursarlo con nosotros. Toda la información está disponible en nuestra página y en la página de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Finalmente, también quiero decirles que participamos, no somos lo mismo que la estrategia a distancia del Gobierno federal, pero sí participamos en la estrategia a distancia del Gobierno federal, como, estamos apoyando la estrategia, preparando contenidos y materiales educativos, específicamente con lo que corresponde a los saberes digitales, y también hemos preparado algunos cursos masivos abiertos, los famosos cursos MOOC, que están disponibles en la plataforma de México X, con lo cual pueden acceder estudiantes, docentes y padres de familia para tener acceso al conocimiento de las tecnologías de la información para la educación. Es cuanto, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Si les parece,
ahora escuchemos la exposición del señor subsecretario de Educación Media Superior acerca de las actividades de Aprende en Casa 2, Jóvenes en Televisión. Señor subsecretario, si es tan amable. Cómo no. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo les voy a presentar cómo estamos preparando el trabajo que vamos a iniciar la próxima semana. Por favor, la siguiente. En nuestro servicio a los alumnos de 15 a 18, de 14 a 18 años, estamos fortaleciendo la actividad en casa con 4 acciones. La primera son clases virtuales de acuerdo al subsistema y su modalidad educativa. A través de esto, todos los estudiantes tienen contacto con sus docentes directamente, porque nosotros tenemos un sistema que cada alumno lleva de 6 a 8 asignaturas. Por tanto, tiene que tener relación directa con sus profesores. La segunda son cuadernillos para los jóvenes que no tienen acceso a Internet. Se les lleva a su casa o se les pide vayan al plantel a recoger estos cuadernillos, donde tienen 2 actividades: actividades socioemocionales y contenidos esenciales de las asignaturas. Después tenemos una distribución de contenidos por redes sociales y la plataforma Jóvenes en Casa, donde los alumnos y las alumnas pueden desarrollar actividades para el tiempo libre que tienen en casa. Y son actividades lúdicas, deportivas, juegos, concursos, y eso lo tenemos ya operando. Finalmente, tenemos a partir de ahora la barra televisiva que va a exhibirse a partir del lunes 24. La que sigue. La barra televisiva se va a exhibir en Imagen TV, en Milenio, Cadena 4, con esta programación. Por la mañana, bachillerato, después va telebachillerato comunitario, después Aprendiendo a Amar en México. Vamos a jalar a los chicos de tercero secundaria para que vean lo que está pasando y lo que va a pasar en el bachillerato, y después es una retransmisión de bachillerato y de telebachillerato comunitario. La que sigue, por favor. Aquí está la barra de contenidos. Como se ve, no son asignaturas específicas, sino son temáticas de los conocimientos esenciales que los alumnos y las alumnas deben de tener para el acceso al conocimiento. Y se les van a hacer actividades de vida saludable, pensamiento matemático, conciencia histórica y responsabilidad social, cívica, ética y comunicación. Son 2 acciones de actividades socioemocionales y 4 actividades de conocimientos específicos de sus asignaturas. Con esto vamos a trabajar todos los contenidos con programas muy divertidos que les pueden hacer atractivos a los jóvenes de 15 años. La que sigue. Los programas van a tener estos elementos. Es una herramienta complementaria a las actividades de los docentes que tienen cotidianamente con sus alumnos. Son cápsulas que tienen aprendizajes esenciales, reflexiones, creatividad, inclusión y retos. De tal manera que no vamos a transmitir clases por televisión, sino actividades que fortalezcan el trabajo del docente que tiene directamente con ellos a través de Internet, de WhatsApp, de llamadas telefónicas o de los cuadernillos que hemos trabajado para esos efectos y fortalecer así el conocimiento y no dejar que los alumnos dejen de aprender a aprender permanentemente. Eso es lo que tenemos preparado para Aprende en Casa número 2 en bachillerato. Muchas gracias al señor subsecretario don Juan Pablo Arroyo. Y si a ustedes les parece, compañeros de la prensa, les pediríamos que levanten la mano para entrar a las 7 preguntas y respuestas. Si les parece, compañeros, si les parece, primero las damas. Está una compañera de los medios de comunicación por allá. Enseguida le doy la palabra, que fue el primero que levantó la mano. Compañera, por favor. Muchas gracias. Wendy Cos, de Teorema Ambiental. Uno de los temas que más nos interesan a nosotros después de trabajar más de 26 años haciendo conciencia es la parte ambiental. ¿Hay algún programa para empezar a involucrar a los chicos y, por ende, cuidarse ellos mismos? Porque es salud y está vinculado al medio ambiente. Son 2 partes que se atiende el medio ambiente y el cambio climático. Uno, en vida saludable. Ahí se atienden los temas de la relación con la naturaleza y con su comportamiento de su salud y físico con este ambiente.
pero también en responsabilidad social. En responsabilidad social hay actividades que llevan a los chicos y a las chicas a trabajar con su comunidad o con la escuela, a desarrollar actividades de reforestación, de cuidado de todos los términos elementales de cuidado de su escuela. Vamos a trabajar dentro del tiempo que estamos regresando a clases, vamos a hacer un concurso para ver qué escuela es más sustentable. Pero eso lo queremos preparar ahora en las actividades a distancia. Solamente quiero recordarles que uno de los temas que a nosotros nos interesa es mucho también hacer conciencia en estos chiquitos y decirles, gracias a ti, la Tierra vivirá 10 minutos más. Así es. Gracias. Muchas gracias. Estupendo. Muchísimas gracias. Ahora sí le pido una disculpa, compañero, si es tan amable. Sí, buenas tardes. Juan tardes. Carlos Machorro, AM de Querétaro. Subsecretario, ¿ha analizado la SEP que ya la educación sea, digamos, intercalada? No sé, dependiendo de los resultados que hubo del cierre del año escolar anterior, como está iniciando que al rato exista materias que ya sean, ahora sí que de tiempo completo online y los muchachos, pues sea una, llamémosle, educación a distancia y presencial, porque ya vemos que ese es también el futuro del ámbito laboral y pues qué mejor que desde la educación pues se vayan preparando en esos rubros. Gracias. Nosotros tenemos especial interés en ese tema y ya el maestro Moctezuma ha declarado varias veces que la epidemia nos ha transformado la forma de enseñar. Y eso nos ha llevado a que tanto docentes como alumnos demos un gran paso en las habilidades del código, del lenguaje de códigos y de la cuestión digital. Ciertamente, uno de los aprendizajes que vamos a desarrollar a partir de ahora y que estamos desarrollando con los datos que dio el maestro Rafael Sánchez de cuántos hemos capacitado, ya cerca de 290,000 profesores, vamos a desarrollar el trabajo híbrido, porque cuando regresemos, ahorita del 24 al 21 de septiembre, vamos a rescatar a los chicos que no tenían comunicación en Internet y ellos van a asistir a los planteles en grupos pequeños para poder rescatarlos. Pero una vez que empecemos entre el 7 y el 21 de septiembre las clases regulares, vamos a tener actividades híbridas en principio y uno de los elementos que vamos a pedir a los docentes que trabajen consistente y constantemente con el uso de los medios digitales para poder desarrollar estas habilidades, que finalmente tenemos como un reto para poder incorporarlos a la vida laboral. Todos los jóvenes deben de tener el desarrollo de la competencia digital como una actividad de acceso al conocimiento y a la resiliencia. Cuando uno sale al trabajo, cambia el ambiente de trabajo y tiene uno que readaptarse. Y por eso la cultura digital es fundamental. Y desde luego vamos a tener esto como uno de los cambios en el modelo que nos ha dejado la epidemia. Yo creo que es lo positivo de no ser positivos en el COVID. Muchísimas gracias, señor subsecretario. Compañero, por favor. Gracias, buenas tardes. Arturo Contreras, de Pie de Página. Semanas antes, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, nos había comentado que los contratos de maestros que terminaban cada año se iban a prorrogar. Un maestro del Colegio de Bachilleres me contactó y me dijo que en el Colegio de Bachilleres los despidos de maestros no paran, siguen y siguen y siguen. Además de que esto se junta con una deserción muy alta. El maestro me comentaba que de los 30 alumnos de matemáticas que tenía, pues solo ha podido estar en contacto con 3 durante la pandemia. Entonces, pues, ¿qué se va a hacer al respecto y por qué no se han contratado estos maestros? Muchas gracias. Bueno, son dos temas. Uno, la contratación de profesores. Vamos a trabajar con la unidad de la carrera de maestros y maestras y se está trabajando consistentemente en buscar que no se pierda la relación con los profesores laboralmente. Y lo otro, me extraña mucho ese dato de ese profesor, porque en Colegio de Bachilleres, en el área del Valle de México, Ciudad de México, tenemos un reporte de entre el 50 y 75% de la relación de alumnos con sus profesores. Sí, al rato me da el dato para verificar en dónde está ocurriendo eso. Muchísimas gracias por su pregunta. Una pregunta más, si es tan amable, compañero. Sí. A sus órdenes.
Ilse Aguilar, de la Octava TV. Mencionaban que van a repartir unos cuadernillos para este sector de la educación media superior, que no podrán tener este contacto directo con los profesores, si ya tienen el número de cuadernillos y si estos forman parte de los textos de libros que ya se habían impreso, y también si nos pudieran aclarar si tienen o no la estadística, digamos, real o al corte de estos días de cuántos son los alumnos de este nivel que no cuentan con acceso a Internet. Gracias. El no acceso a Internet es variable, de acuerdo a la región y a las condiciones socioeconómicas. Depende de su ubicación y su nivel social que tenemos esta problemática. No obstante, es la razón por la cual estamos trabajando con los cuadernillos que tienen estas dos características: actividades socioemocionales y contenidos fundamentales de sus materias. Nosotros transmitimos por vía Internet a los planteles los materiales y se reproducen en el plantel, y ahí los directivos o los profesores pueden acceder a las casas a llevárselos, o los alumnos ir al plantel a recogerlos. Esa es la dinámica. De todas maneras, tenemos en CONALITEC en línea la disposición de los libros de telebachillerato comunitario, que son módulos que apoyan el desarrollo del conocimiento de las asignaturas. No son propiamente las asignaturas, pero son muy útiles para apoyar el trabajo de conocimiento, y eso está en libre acceso, y también se pueden imprimir en los planteles o en las casas cuando uno quisiera tener un material de estos. Estamos hablando de 700,000 cuadernillos también que va a distribuir la CONAFE. El CONAFE es un dato interesante. Se nos agotó el tiempo, compañeros. Los invito para que mañana estén con nosotros, con el señor secretario don Esteban Moctezuma Barragán, y continuamos con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene. Gobierno de México. Es un barrio, una zona de aquí de la ciudad que conocimos desde niños, nos hicimos grandes y no cambió para nada en mucho tiempo. Yo le comento a todos mis amigos, a los que conozco, que Ruiz ya es otro. Está cambiando mucho. Se va hacia el campo ya para la colonia Benito Juárez, muchas calles que están arreglando. Yo me imagino nuevamente los torneos, el campo verde, el pasto verde. Pues saber que va a estar un lugar bonito, donde voy a poder jugar y ser libre. En Nayarit, se intervinieron 8 municipios afectados por el huracán Huila, con obra pública de calidad: Santiago Ixcuintla, Del Nayar, Tuxpan, Ruiz, Rosa Morada, Acaponeta, Tecuala y Huajicori. En Nayarit, la SEDATU transforma a México desde sus ciudades. Gobierno de México. Durante décadas, los bancos han sido inalcanzables para la mayoría de las y los mexicanos. En miles de comunidades y pequeños poblados, ni siquiera existen sucursales bancarias comerciales. Ahora, durante la Cuarta Transformación, se creó el Banco del Bienestar para que nadie se quede atrás. A diferencia de los bancos tradicionales, el Banco del Bienestar nace para llevar a toda la población los servicios bancarios, incentivando el desarrollo local, disminuyendo la desigualdad y promoviendo la economía social en sus comunidades. Es una banca amiga, ética, abierta y social, que hace llegar a la población los apoyos de programas sociales de manera más segura, sin intermediarios
y sin corrupción, fortaleciendo el ahorro y el crédito entre las personas más vulnerables. La meta es llevar sucursales a todos los municipios para tener presencia en las localidades más distantes. Banco del Bienestar, el banco de las y los mexicanos, para que nadie se quede atrás. Gobierno de México. Hola, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 19 de agosto. Es la conferencia de bienestar número 97. Estamos muy cerca de llegar a las 100 conferencias del bienestar, donde se da a conocer cuáles son las actividades, cuáles son los avances más importantes que han tenido las distintas instituciones públicas del Gobierno de México con relación a los programas del bienestar. El día de hoy no nos pudo acompañar la secretaria alcalde porque se encuentra con el presidente en San Luis Potosí. Sin embargo, estaremos aquí cubriendo este espacio. Desde aquí también le queremos mandar un saludo y una pronta recuperación al secretario Villalobos. Esperemos que su pronta recuperación. Y antes de dar la palabra a los compañeros que nos acompañan el día de hoy, hablar de lo que vimos el día de ayer, donde nos acompañó la secretaria María Luisa Albores y la subsecretaria Ariadna Montiel, donde nos hablaron del programa de pensión para el bienestar de adultos mayores. Nos mencionaron que al día de hoy hay más de 8.025.000 derechohabientes. También nos mostraron cómo ha sido progresivo el incremento de la pensión que se les brinda, pasando de 2018 de un apoyo de 1,160 pesos a 2019 con un apoyo de 2,550 a lo que tenemos el día de hoy de 2,620 pesos bimestrales. Y este apoyo actualmente beneficia a más de 5 millones de hogares a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, otra de las grandes características que tiene este programa es que se apoya a casi 807,000 derechohabientes adultos mayores que pertenecen a zonas indígenas, lo cual representa un incremento del 31.3% respecto al programa que se lleva a cabo en la administración anterior. Y es un poco lo que nos hablaron de los principales avances que se realizaron el día de ayer. Ahora, sin más, el día de hoy hablarles del Proyecto Nacional de Plantas Nativas para la Alimentación y la Agricultura. Nos acompaña el ingeniero José Argüello, director general de Fomento a la Agricultura de la Subsecretaría de Agricultura, y el doctor Lovigildo Córdoba Telles, titular del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Muchas gracias. Y antes de darles la palabra, vamos a ver un pequeño video como introducción al tema. Muchas gracias. México es centro de origen y domesticación de importantes plantas nativas, las cuales forman parte de la megadiversidad de nuestro país, dándole variedad a la agricultura y enriqueciendo la alimentación. Estas plantas nos brindan granos, frutas, verduras y flores, mismas que le han dado color a las tradiciones y nuestro sabor a la gastronomía mundial. Por año, productores de pequeña y mediana escala han resguardado estos recursos a través de su cultivo y aprovechamiento para que las futuras generaciones también los disfruten. La Secretaría de Agricultura desarrolla el Proyecto Nacional de Plantas Nativas para la Alimentación y la Agricultura, que impulsa el estudio, conservación, producción, aprovechamiento y fomento al consumo de especies mexicanas. Asimismo, a través de sus programas prioritarios fortalece la producción y comercialización de cultivos nativos como el frijol y el maíz. El campo no se detiene, por ello trabajamos para preservar la memoria histórica y producción de estos cultivos para que sigan siendo fuente de empleo, orgullo y bienestar para las familias del campo mexicano. Me dedico al cultivo de frijol porque forma parte de la identidad cultural y me enorgullece poder alimentar
con frijoles a mi comunidad. La intención de incorporar el amaranto a esta zona de alta siniestralidad es que los productores lo incorporaran a su patrón de cultivos para que pudieran aprovechar el valor nutricional que tiene el amaranto. Conoce más en gov.mx/agricultura. Gobierno de México. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras de los diferentes medios de comunicación, invitados. Esta tarde queremos platicarles de un programa pues pequeño relativamente, pero de alto impacto, que es el proyecto de plantas nativas para la alimentación y la agricultura de México. Es un proyecto que, pues en apego al Plan Nacional de Desarrollo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y del programa sectorial que preside en la SADER el secretario Víctor Villalobos, pues tiene objetivos muy concretos y muy relacionados a la recuperación del campo y obviamente la autosuficiencia alimentaria. Siguiente, por favor. Dentro de los objetivos de este proyecto, el primero que resaltamos tiene que ver con la alta contribución a la autosuficiencia alimentaria, dado que muchos de estos cultivos nativos y donde México ha sido, la verdad, bastante generoso con el mundo, con más de 60 especies que hoy forman parte de la seguridad alimentaria de muchos otros países, continentes, al igual que la base de su agricultura, pues muchos de estos también son parte de la alimentación ancestral de nuestro pueblo mexicano. Así también, dentro de los objetivos, tenemos el coadyuvar con el desarrollo territorial, que es una labor importantísima que hacen muchas comunidades, no solamente conservando estas plantas nativas, estos recursos genéticos, pero también aprovechándolas de manera sostenible para su autoconsumo y obviamente para el desarrollo de sus comunidades. Como tercer objetivo tenemos promover el consumo de estas plantas nativas. La verdad es que hoy que el mundo se ha dado cuenta de la importancia de una base nutricional importante para todos los pueblos del mundo, pues muchas de estas plantas son un referente, muchas ya son consideradas en las listas de superalimentos como parte importante de los alimentos para todo el mundo. Entonces queremos promover su consumo y sobre todo que estas plantas nativas sean un referente del pueblo de México para el mundo. Y como cuarto objetivo, pues es contribuir a la recuperación también de la memoria histórica, que es el compromiso 100 del presidente Andrés Manuel, y en donde reconocemos obviamente el liderazgo de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. Siguiente, por favor. Tenemos una lista de plantas nativas, como dije, hay más de 60 que México ha aportado al mundo, muchas de ellas domesticadas, en el caso de maíz, hace más de 10,000 años, las más jóvenes, como la Nochebuena, en más de 200 años, pero este año en particular estamos muy concentrados en fomentar el tema de frijol nativo, que es muy importante, recuperar la pureza de todas nuestras variedades, el frijol negro, el frijol pinto, el frijol bayo en las diferentes regiones del país, los maíces criollos, en donde obviamente celebramos la nueva ley de fomento y aprovechamiento de maíces nativos que ha aprobado el legislativo. Por otro lado, temas como el chile, el nopal, el amaranto, el cacao, la vainilla, el cuetlazóchil, que para los que no conocen es el nombre náhuatl de la planta de Nochebuena, que es obviamente originaria de México, en particular de Guerrero, y el cempasúchil, que es esta flor que utilizamos para celebrar el Día de Muertos en nuestra cultura y muchas otras culturas de Latinoamérica. Siguiente, por favor. De tal manera que algunas acciones que hemos emprendido de manera coordinada, de manera interinstitucional, de manera público-privada, con los diferentes actores de las diferentes cadenas productivas, pues tiene que ver mucho con la promoción de semillas y material vegetativo de calidad, que de eso el doctor Lovigildo, director del SNICS, nos va a hablar en un momento más. Por otro lado, las prácticas agroecológicas que nos permiten que estos cultivos pues también se vayan adaptando al cambio climático, que es una realidad para todo el mundo. Por otro lado, el acompañamiento
y redes de innovación de la mano de la academia, de la mano de los centros de investigación, donde hay mucho contenido, mucha información valiosa para seguir no solamente conservando estos materiales, pero también haciendo un aprovechamiento y una trascendencia no solamente para nuestra cultura, pero para todas las culturas del mundo. También algo que hemos aprendido con esta contingencia sanitaria por el COVID-19, pues es que la vinculación a los mercados, y no solamente los mercados locales, el mercado doméstico, pero los mercados hoy electrónicos se han vuelto fundamentales para promover y vincular productores con clientes finales de una manera de comercio directo. Entonces también estamos emprendiendo estas acciones. Y por otro lado, la seguridad nutricional, que hoy se vuelve fundamental para todos en reconocimiento a estas áreas de oportunidad que hoy tenemos, no solamente en México, pero que lo han reconocido muchos gobernantes en el mundo, y en particular en el tema de frijol, temas de biofortificación, que son relevantes también para la nutrición, sobre todo nutrición infantil, en muchas zonas rurales y también urbanas de México. Y esto obviamente reconociendo que es necesaria una producción agroecológica, respetando la cultura, los valores de las comunidades locales y obviamente esta herencia enriquecedora que tenemos, y que desde luego contribuye no solamente al autoconsumo, a la autosuficiencia, pero también la esperanza es que si los productores logran hacer una producción sostenible puedan tener también excedentes que les permitan comercializar y mejorar sus ingresos familiares en sus diferentes regiones. Siguiente, por favor. Y desde luego reconocemos que esto es una gran labor, esto requiere el aprovechamiento, el uso, y obviamente es parte del patrimonio de todos los mexicanos, los servicios y bienes públicos. Y en esto me gustaría cederle la palabra al doctor Leovigildo como director general del SNICS, que es un buen ejemplo de estos bienes públicos. Muchas gracias, ingeniero Santiago. Me voy a permitir explicar brevemente lo que es el SNICS. Es el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, un órgano desconcentrado de agricultura con la vocación de registrar las nuevas variedades y también llevar a cabo, asegurar la multiplicación de semillas de calidad con normas estrictas. La siguiente, por favor. Para coadyuvar a la autosuficiencia alimentaria y el rescate del campo, el SNICS coordina el programa Producción Nacional de Semillas 2024, que tiene dos componentes principales. Por un lado, las semillas nativas y por otro lado, las semillas mejoradas. Ambos componentes de gran importancia. Como podemos ver, de semillas nativas se siembra más del 50% de la superficie de nuestro país. Y como ya fue señalado, somos centro de origen y de diversidad de varios cultivos importantes. Ya el ingeniero Santiago señalaba más de 60 y puso una decena como ejemplo. Cada una de estas especies requieren de estrategias diferentes para seleccionar su semilla y conservarlas adecuadamente. Por otro lado, tenemos las semillas mejoradas, donde se cubre un poco menos del 50%, pero también cada cultivo o grupo de cultivos tiene su propia dinámica de producción, de multiplicación y también su propia problemática. No es lo mismo hablar de maíz que de frijol o trigo y arroz. Cada uno tiene una dinámica de producción, tiene una dinámica de mercado y por ello incluso se requieren las diferentes variedades para poder atender los diferentes mercados y necesidades. Si hablamos de frutales, hortalizas ornamentales, en varios de estos cultivos dependemos de semillas que se han generado de variedades mejoradas en otros países. La siguiente, por favor. Para atender parte de toda esta problemática que señalamos, tenemos como estrategias para el caso de semillas nativas, mejorar el método de selección y resguardo de semilla por el propio agricultor. Hay métodos nuevos que se han identificado y que el agricultor puede implementarlos con mucha facilidad. Entonces, esta es parte de esta estrategia y esto va enfocado mucho al área de producción para el bienestar, donde tenemos agricultores de autoconsumo
y estos agricultores seleccionan su propia semilla. Entonces son aspectos que podemos apoyar con mucha facilidad. Otro punto importante es establecer bancos comunitarios de semilla para aquellas regiones donde tenemos con mucha frecuencia eventos catastróficos como inundaciones, sequías, y que eso afecta mucho nuestra diversidad. Establecer programas de mejoramiento participativo, mejorador con el agricultor para poder aprovechar esta riqueza genética, producción de semilla de variedades nativas para nichos específicos, con lo que podemos incrementar mucho la productividad y el bienestar de las familias. Para el caso de las semillas de variedades mejoradas, la siguiente por favor, tenemos 3 estrategias principales. Una es recuperar la calidad genética de las variedades que siembran los agricultores que ya tienen mercado. Un ejemplo de ellos es el frijol, que ya señalaba el ingeniero Santiago. También tenemos o se han generado nuevas variedades por el NIFAP, pero que requieren ser transferidas a estos agricultores para poder mejorar su productividad. Una última estrategia es promover la generación de nuevas variedades acorde a las necesidades del mercado, a las necesidades del consumidor y sobre todo también para enfrentar los nuevos escenarios del cambio climático que día a día nos aquejan con mucho mayores efectos, y por ello requerimos generar estas nuevas variedades. En este punto regreso la palabra al ingeniero Santiago para concluir de manera muy breve esta presentación. Para los productores que nos escuchan, el público en general, se preguntarán en qué nos beneficia este proyecto. Y la verdad es que lo que pensamos dentro de todo esto, pues es que vamos a estar en la siguiente, por favor, en posibilidad no solamente de fortalecer los bancos de semillas de variedades nativas que ya se encuentran en muchas regiones de México, pero también establecer los que sean necesarios. Por otro lado, operar programas para abastecer la mejor semilla que el productor requiere para darle certidumbre a su cultivo, para darle certidumbre a las cosechas, y que hoy más que nunca pues necesitamos que el abasto de alimentos pues no se detenga, ¿no? Como tercer beneficio, pensamos que también en el tema de autosuficiencia alimentaria no solamente es importante garantizar el abasto de alimentos, pero sino que estos realmente nutran a nuestro pueblo, que realmente beneficien, que realmente contribuyen al bienestar de las familias desde muchos ángulos. Y finalmente, pues como mencionamos, que contribuyamos desde nuestra trinchera como sector agroalimentario a la recuperación de esta memoria histórica y cultural que en la parte alimentaria pues hay mucho que ya aportamos y mucho que puede seguir dando todavía el pueblo de México. Siguiente, por favor. Así que, pues a mí me gustaría concluir con este refrán o este dicho muy popular en nuestro sector agropecuario, que dice que el que sabe lo que siembra, pues no le tiene miedo a la cosecha. Y esto quiere decir, en pocas palabras, que México necesita tener, y lo dice mucho mi subsecretario Miguel García Winder, necesitamos que México tenga el material genético que requiere nuestro campo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Abrimos una ronda de preguntas. Empezamos con Juan Carlos, después con Arturo. Gracias. Sí, buenas tardes. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Licenciado Argüello, se habla que estamos, digamos, muy concentrados en ciertas semillas o productos, frijol, maíz, arroz, y hay muchos otros que se desconocen. ¿Ustedes cómo han notado eso? ¿Qué tanto sí está diversificada ahora sí que la alimentación de los mexicanos? Y no sé si ustedes tengan un programa para, pues ahora sí que promover aquellas plantas o semillas que tienen muchos nutrientes y que pues por alguna razón no nos los estamos comiendo. Y rapidísimo al titular del SNIC. Ahorita rápido usted comentó que pues las semillas tienen que mejorarse para enfrentar el cambio climático. ¿Qué tanto está creciendo el uso en campo de semillas mejoradas en estos últimos años con este clima que ya tenemos? ¿Cómo han notado ustedes esta cuestión? Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, como
todos los países tenemos, digamos que dos grupos importantes de alimentos que nos toca pues atender como cabezas de sector. Tenemos por un lado el grupo de granos básicos, donde se ha dicho con claridad que nos interesa como país en esta administración recuperar esa autosuficiencia alimentaria en frijol, en maíz, en trigo, en arroz y otros pecuarios como la leche, ¿no? Y también por otro lado tenemos el grupo de otros productos, pues que ahí encontramos algunos que han sido campeones. Recientemente nuestro secretario Villalobos anunció una balanza comercial histórica, superavitaria, positiva, es decir, que exportamos más de lo que importamos, y donde tenemos cultivos campeones, ¿no? Encontramos el agave, encontramos el maguey, algunos también nativos, el aguacate, pero sin duda alguna, como dije, la prioridad sí está orientada a recuperar la autosuficiencia alimentaria en estos granos básicos, y es por eso que este programa o este proyecto de plantas nativas para la agricultura y alimentación se vuelve relevante, porque en el sistema de producción milpa, que se ha comentado mucho en diferentes conferencias aquí en este mismo lugar, pues reconocemos que tanto el maíz como el frijol muchas veces van asociados a la calabaza, que es otra planta nativa, van asociados a otros cultivos como el chayote, que también es otra planta nativa, y en ese sentido es donde se vuelve relevante esta combinación, no solamente para la agricultura, pero para la alimentación de nuestro pueblo. Entonces estamos sí priorizando en tema de recursos, como se ha dispuesto en los presupuestos, pero también hay servicios y bienes públicos que nos permiten atender otro ramo de cultivos importantes para México y su agricultura. Sí, muchas gracias por la pregunta. El año pasado crecimos 2% en el uso de semilla mejorada, pero como señalaba, esto depende también de cada cultivo. Justamente para eso requerimos estos planes de abasto de semilla, y uno de ellos que ya arrancó ahorita con la participación del INIFAP es el caso de frijol. En el caso de frijol cubrimos entre 5 y 6% de semilla certificada en nuestro país. Se tiene como meta para el 24 llegar al 50%. Se están incrementando ahorita semillas, categorías básicas y registradas que son previas a la multiplicación de semilla certificada, y para el ciclo primavera-verano 2021 se espera al menos incrementar a un 15 o 20% esta superficie. Y así iremos creciendo con estas estrategias que planteamos hasta el 2024, donde esperamos tener más del 50% de la superficie sembrada con semilla certificada. Arturo. Hola, Arturo Contreras, de Pie de Página. ¿Cómo hacer para que este tipo de semillas nativas sean más apreciadas por las personas que las cultivan, por los agricultores, ante un mercado pues inundado por productos transgénicos que dan muchísimos más rendimientos? ¿Cómo hacer para que los productores las adopten y las empiecen a implementar y empiecen a cuidarlas y empiecen a trabajarlas? Sí, es muy buena pregunta. La verdad es que reconocemos, ahora que el doctor ponía el ejemplo del frijol, ¿no? Donde nuestra línea base ha sido cerca de un 5% de la superficie sembrada con semilla certificada, y donde pretendemos llegar a metas del 40%, ¿no? La gran pregunta es si la industria o los comercializadores van a apreciar y sobre todo referenciar en el precio, reconocer este esfuerzo, ¿no? Por una mejor semilla, una mejor calidad. Hemos tenido diálogos con el mercado, con la industria, y nos comentan que eso es viable si obviamente logramos recuperar este vigor genético, esta pureza, que el frijol flor de mayo vuelva a ser flor de mayo que se conoció hace 20 años, o el flor de junio. Y que obviamente pues al mejorar esta calidad, al recuperar esa pureza, pues la esperanza es que también el consumo interno per cápita pues va a crecer, ¿no? Y con eso una mayor demanda pues refleja un mejor incentivo para el productor. Tenemos otros casos como la vainilla, que ya está siendo reconocido. Hoy la vainilla tienes precios, realmente lo que falta es oferta, entonces por eso es importante promoverlo, pero ya lo reconoce el mercado, inclusive en alta cocina. Y así maíces criollos, ya podemos encontrar maíces o harinas para hacer tortilla, que ya se exporta de maíces criollos,
la misma industria nacional hoy por esos maíces está ya reconociendo, porque se va alto topo, nos lo han dicho, están reconociendo precios ya 3 veces más sobre el maíz convencional. Entonces, pues como todos, son nichos, pero por eso es que necesitamos acelerar estas metas y esta vinculación a mercados y mercados digitales también. Perfecto. Llegamos al final de este programa. Agradecer la presencia del ingeniero Argüello y el doctor Córdoba e invitarlos el día de mañana, jueves 20 de agosto, igual a las 5:30. Nos van a estar acompañando el coordinador general Gabriel García y la directora general del Banco del Bienestar, Diana Álvarez Mauri, para ver los avances que ha tenido el Banco del Bienestar respecto a la conferencia anterior que fue hace aproximadamente 15 días. Entonces, los invitamos a todos a que nos acompañen y muchas gracias.